tardes. ¿Cómo anda, Facundo? Bien, bien, gracias. Bueno, entonces, tenemos acá un poco este planteo inicial, que es esto que vamos a ver hoy, que es el esquema global de las cuentas nacionales, donde hay dos tipos de distinción, ¿no? Lo que serían variables de flujo y lo que serían variables de stock. En lo que se refiere a variables de flujo, por supuesto vamos a ver cuestiones que están en movimiento, que están en constante cambio, y que hacen referencia a lo que está planteado acá, que son operaciones de compra y venta de bienes, transacciones financieras, tanto lo que tenga que ver con depósitos, préstamos, títulos, durante un periodo determinado. Y lo que tiene que ver con las variables de stock es un poco lo que les planteaba de estas fotografías de inicio y de fin, ¿no? Y tiene que ver con esto, con los saldos existentes a un momento determinado, o los fondos existentes en un momento determinado. Se habla de stock acumulado al cierre de año o al inicio. Y bueno, y esos son los dos principales grandes grupos de cuentas que vamos a ver ahora. Acá hay un planteo, que esto es un recorte del libro, que tiene que ver con lo que les planteaba recién, con partir de una situación de inicio y después poder obtener los datos al finalizar ese proceso. A nivel conceptual, lo vamos a ir viendo, pero está bueno que también ustedes se lo imaginen a nivel práctico. Esto, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos, por ejemplo, si queríamos saber un poco de los ingresos, a quién le preguntábamos o quién tenía información sobre los ingresos? Y hablábamos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo como una fuente que nos podía prever determinados ingresos, y hablábamos de, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina como una posible fuente de información sobre la situación patrimonial de las empresas. Hablábamos del INDEC también como un instituto que puede juntar y darle una sistematicidad a toda esa información. Entonces, está bueno pensar que esto que vamos a ver a nivel conceptual tiene una traducción en distintas instituciones, en el caso de la Argentina, que se dedican a hacer este trabajo, ¿no? Acá atrás de este relevamiento de poder analizar las cuentas nacionales hay economistas, sociólogos, especialistas en estadística, matemáticos y demás que están llevando adelante un trabajo particular para hacer un relevamiento de toda esta información que bueno, que es muchísima, ¿no? Porque hay montones de empresas en este país, hay montones de trabajadores, hay montones de ramas y demás. Entonces el relevamiento de toda esta información para poder sacar una foto al inicio de un año y tener una foto al finalizar de ese año, imagínense que es muchísimo trabajo y muchísima información sistematizada. Para sacar, capaz en algunos casos, 5 o 6 dígitos, que son números que reflejan eso, el crecimiento de la economía, la caída de la economía, la situación del empleo, la situación de la industria, el PBI y demás. Así que bueno, vayan imaginándose, a la medida que vamos viendo esto, que detrás de todo esto hay un montón de laburo y de relevamiento para poder llegar a estos datos. Esta distinción entre lo que yo les planteaba de las variables del flujo y las variables de stock, acá como está planteado, es la idea de que partiendo de una situación de fondos o de stock determinada, por ejemplo, analizando los pasivos, los activos de una determinada empresa, el patrimonio, y analizando todos los sectores de una economía al inicio de un periodo, es lo que podemos denominar riqueza nacional inicial, podríamos decir. Y transcurrido, todo el conjunto de transacciones ocurridas durante un periodo, podemos encontrar una riqueza nacional final o una riqueza nacional después de todo este proceso. Entonces siempre se parte de una información inicial y una información de cierre. Este es el esquemita que lo plantea, y lo que nosotros vamos a ir analizando son estos puntos que están acá, el punto 1, punto 2, que está acá, riqueza nacional de cierre, punto 3, y cada uno de los puntos para que se vayan guiando. ¿Me siguen?
¿Estamos? Yes. Profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos entonces las referencias y las definiciones del cuadro que estábamos viendo hasta recién. En lo que se refiere a la riqueza nacional de apertura, lo que hace y lo que se informa es el estado original de los activos, de los pasivos y del patrimonio neto al inicio de un determinado periodo. ¿Sí? Eso se consolida a partir de determinados sectores institucionales de la economía. Los sectores institucionales de la economía, a grandes rasgos, después los vamos a ver uno por uno. Podemos hablar de las empresas, el sector financiero, el sector productivo, el gobierno y lo que tiene que ver con, por ejemplo, sectores externos. Y por supuesto nosotros también, como hogares individuales o como personas individuales, también formamos parte de alguna forma de este análisis inicial de apertura, ¿no? La situación de los hogares forma parte de este primer análisis. El punto 2 es la riqueza nacional de cierre y representa el mismo estado que el 1, pero al cierre del periodo, o sea, al finalizar un año. ¿No? Entonces, vimos lo que es riqueza nacional de apertura y riqueza nacional de cierre. Después está esta cuenta, que es la cuenta que se llama cuenta corrientes, y corresponde a las transacciones corrientes de la economía relativas a las actividades de producción, distribución y redistribución del ingreso. Después está la otra cuenta que se refiere a la producción de bienes y servicios, que registra las actividades de los sectores institucionales y o de los sectores productivos integrales que producen bienes y servicios, ¿no? Esto nosotros lo habíamos visto la vez pasada, por ejemplo, la producción de bienes y servicios, dentro de los agregados económicos que habíamos armado. Estos dos puntos, lo que sería cuenta corriente y producción de bienes y servicios, lo vamos a ubicar en lo que tendría que ver con el punto de acá arriba, ¿no? Producción de bienes y servicios sería un subítem de lo que sería cuenta corriente. Al igual que el punto 5 y el punto 6, que también son subítems del punto 3 de cuenta corriente. Generación y redistribución del ingreso, bueno, es un poco lo que hablamos la clase pasada, que tiene que ver con la retribución a los factores de la producción. Habíamos hablado de dos, fundamentalmente habíamos hablado de utilidades y habíamos hablado de salario, ¿no? Entonces, en el análisis de las cuentas, lo que vamos a encontrar acá en generación y asignación de redistribución del ingreso, vamos a encontrar específicamente ese análisis, ese seguimiento sobre la cantidad de ingresos que reciben los trabajadores de una determinada economía y la cantidad de utilidades que genera una determinada empresa. Cuando analicemos el punto 6, que figura acá, que tiene que ver con el uso del ingreso, vamos a hacer referencia a también esa equivalencia macroeconómica que habíamos visto, que era el ingreso igual al consumo más el ahorro. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? O sea, nosotros no destinamos todo nuestro ingreso a consumo, sino que hay una parte de nuestro consumo que lo destinamos a ahorro. Bueno, ¿en qué y de qué manera la economía y los miembros de la economía destinan su ingreso? ¿Qué parte la destinan a consumo y qué parte la destinan a ahorro? Lo vamos a ver acá, en este punto. ¿Sí? Lo podemos repasar. Acá generación, asignación y redistribución del ingreso. Registra los ingresos y egresos corrientes por rentas y transferencias de los distintos sistemas institucionales, lo que permite determinar a nivel agregado de la economía el ingreso bruto interno, el ingreso nacional disponible, y la parte que se destinará a consumo y la parte que se destinará a ahorro. La parte que se destinará a consumo y la parte que se destinará a ahorro del ingreso nacional disponible es el punto 6, ¿no? Acá lo vamos a ver más en detalle, ese análisis. Después, si quieren lo vemos de nuevo. De vuelta, tenemos a nivel de cuenta corriente, tenemos la cuenta de producción, la cuenta de generación, asignación y retribución del ingreso, y la cuenta vinculada al uso del ingreso. En lo que tiene que ver con las cuentas de acumulación, el planteo de las cuentas de acumulación es que registra las transacciones de capital, tanto la compra de activos como las transacciones financieras, ¿no? De activos o pasivos financieros.
de los sectores institucionales, como así también los cambios patrimoniales no debidos a transacciones, como por ejemplo los desastres naturales. A ver, para pasarlo un poco más de la manera más sencilla, es cada uno de estos puntos, ¿sí? nos va a devolver un valor, o nos va a devolver un determinado número, ¿sí? Nosotros eso después lo vamos a ir consolidando en un esquema de cuentas para ir haciendo un registro de una situación inicial de la economía. Se da toda esa variación en cada uno de estos puntos corrientes o de acumulación y nos da un resultado final de la economía. Nosotros se acuerdan que en lo que era contabilidad privada hacíamos algo similar, ¿no? Partíamos de determinados activos que constituían una empresa, después eso se empezaba a mover, empezaba a haber ventas, empezaba a haber pagos, empezaba a haber deudas, había retribuciones a esas deudas y eso nos daba un escenario final del desarrollo de esa empresa. Acá va a ser algo parecido, pero con un nivel de complejidad muy superior, en tanto estamos analizando no una empresa, sino que estamos analizando la totalidad de la economía, ¿sí? Entonces, cada una de estas cuentas va a darnos un determinado resultado y va a dar un determinado punto de vista sobre la situación de una economía nacional. Entonces, lo que refiere a la segunda parte, tiene que ver con las cuentas de acumulación, y son tres. Las cuentas de acumulación de capital, las cuentas de acumulación financieras y las cuentas de acumulación de variaciones de activos, ¿sí? Las cuentas de acumulación de capital hacen referencia a esto que les planteaba recién, que tienen que ver a transferencias de capital entre los distintos sectores institucionales de la economía. Las financieras a las transacciones de activos financieros, ¿sí? Todo lo que vimos y que venimos hablando en relación a acciones, inversiones y demás. Y también a todo lo que vimos ya hace 2 clases en relación al funcionamiento del Banco Central, los bancos, los depósitos a la vista, los depósitos en cuenta corriente, todo eso se va a registrar en la cuenta financiera. Y en la cuenta de capital, todo lo que tiene que ver con inversiones, ¿sí? Con inversiones netas consolidadas de la economía. Y el otro punto, el punto 10, hace referencia a situaciones donde el capital de un país o las cuentas de capital de un país se pueden ver afectadas o pueden ser destruidas por determinadas situaciones como están planteadas acá, como catástrofes, guerras o otros tipos de hechos imprevistos. Eso también se va a registrar y se va a registrar de una manera distinta que a las cuentas de acumulación de capital y las cuentas de acumulación financiera. Entonces, habiendo hecho ese repaso, más o menos tenemos un primer punteo de cuáles son las cuentas que nos van a interesar. En principio son 6, ¿sí? Son 6 cuentas las que nosotros vamos a ir viendo. Producción de bienes y servicios, generación y asignación y redistribución del ingreso, uso del ingreso, cuentas de acumulación de capital, cuentas de acumulación financieras y estas que son variaciones de activos que tienen que ver con estos hechos imprevistos. La idea es que uno pueda hacer un registro de qué sucede adentro de cada uno de estos cuadrados y pueda tener una idea de cómo quedó la riqueza nacional al finalizar el periodo, ¿sí? En función de lo que pasó adentro de cada uno de estos. ¿Me siguen? Más o menos. Sí, profe, perdón. ¿En qué página dijo que estaba este cuadro? Eh, Ese cuadro está en la página 4. Ok, Página 4 gracias. del capítulo 1. Gracias. En el PDF que yo les subí es la primera. Genial. En el libro no es la primera, porque en el libro está el índice, hay un montón de cosas, pero en el PDF que les subí yo es la primera. Y después de ese cuadro están todas las definiciones que acabamos de ver, con un poco más de detalle, ampliadas. Gracias, profe. Bueno,
¿Se acuerdan que habíamos hablado de estas identidades macroeconómicas que tenemos acá? ¿Sí? El producto igual al consumo más la inversión, el ingreso igual al consumo más el ahorro, y el ahorro igual a la inversión, ¿no? Que eran las tres identidades macroeconómicas que habíamos planteado. Lo que nosotros podemos hacer ahora es intentar ver dentro de estas identidades macroeconómicas dónde vamos a localizar las cuentas que vimos recién. Acá hay un error, que yo lo había corregido, pero no me quedó, que es que la cuenta 6 no corresponde a este primer punto. Solamente corresponde la cuenta 4 y la 8. Las 5 y las 6 corresponden a este análisis en particular, y la 8 y la 9 corresponden a este análisis en particular. Bueno, las definiciones que están planteadas son las mismas que ya veníamos viendo. Digo, P es producto, que es el valor bruto de la producción, deducido los insumos. Nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de valor bruto de la producción menos los consumos intermedios, lo vimos en el ejercicio que vimos el sábado. Y este P es igual al consumo, que es el gasto de los consumidores en bienes y consumos, y la inversión, que es la compra de productores de bienes y capital, ¿no? Entonces el total de la producción es la suma de los consumos individuales y de las inversiones que realizan las empresas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que nosotros vamos a analizar dentro de esta identidad macroeconómica? Básicamente dos, la 4 y la 6. ¿Cuál es la 4 y la 6? Son las que vimos acá. La que tiene, por supuesto, que ver con la producción de bienes y servicios, que registra las actividades de los sectores industriales y de los sectores productivos. Y la 6, que tiene que ver con el uso del ingreso, ¿sí? Que es nuestro consumo. Cómo nosotros hacemos uso de nuestro consumo, o en el caso de este, es referido al consumo. La parte de ahorro la vamos a ver en lo que tiene que ver con inversión. ¿Se entiende? La idea, cómo pasamos fuimos a la parte de lo que sería la parte macroeconómica, y ahora volvemos a las cuentas para ver qué cuenta aporta a cada una de esas equivalencias macroeconómicas. Entonces, acá un poco la idea es que ustedes van a poder construir este dato, que es el dato de producción, ¿sí?, haciéndose de la información de la cuenta 4 y de la cuenta 6, de la cuenta 4 y de la cuenta 8, ¿sí? Van a ir a buscar a la cuenta 4 la información sobre producción y bienes y servicios, y van a ir a buscar a la cuenta 8 la información sobre el gasto de los hogares, ¿sí?, o de los sectores individuales. Con eso van a construir el dato de producción. Cuando ustedes quieran hacer un análisis sobre el ingreso de la economía, sobre el ingreso agregado total de la economía, van a ir a buscar la información a la cuenta 5 y a la cuenta 6, ¿sí? La cuenta 5 tiene que ver con la generación y asignación y distribución del ingreso, y la cuenta 6 con la parte de ese ingreso que está destinada a consumo y la parte del ingreso que está destinada a ahorro. Con eso van a tener la información para poder construir esta equivalencia macroeconómica, que es ingreso igual a consumo más ahorro. ¿Sí? ¿Me siguen? Chicos, Sí, profe. ¿estamos más o menos profe. estamos todos en línea? Bueno. En lo que refiere a la cuenta específica de acumulación, o a las variables específicas de acumulación, lo que vamos a ir a ver, en este caso, son la cuenta 8 y la cuenta 9. La cuenta 8 tiene que ver a lo que habíamos definido como cuentas de acumulación de capital y cuentas de acumulación financiera, ¿sí? En la parte de cuenta de acumulación de capital vamos a encontrar la parte de inversión, y en la cuenta 9, que tiene que ver con la parte de cuentas de acumulación financiera, vamos a encontrar la parte de ahorro, ¿sí? Y el ahorro y el traslado de ese ahorro a una determinada inversión productiva. Yo lo que les planteo, para que lo retomemos un poco de las clases anteriores, es, ustedes recuerdan cuando hicimos todo el análisis del funcionamiento de los bancos, del Banco Central, situaciones vinculadas a la devaluación y demás, ¿sí? La idea básica de estos modelos es que el ahorro de la economía, o sea, la parte del ingreso de ustedes y de nosotros que destinamos a ahorro, se deposita en el sistema financiero, ¿no?
Este tipo de modelos no contempla la idea de que uno puede guardar los fondos del ahorro en el colchón. La idea es que el ahorro nuestro se traslada al sistema financiero, y el sistema financiero, ¿qué es lo que hace con los ahorros nuestros? Y el sector presta. Los presta, exacto. ¿A quién se los presta? Se supone que en el esquema en este tipo de modelos, presta nuestros ahorros a empresas, por ejemplo, para que realicen inversiones. Entonces, por eso se construye esta equivalencia entre ahorro e inversión, porque es la idea de que nuestros ahorros individuales van al sistema financiero, el sistema financiero los presta al sector industrial, por ejemplo, o al sector agropecuario, para que el sector industrial o agropecuario realice determinadas inversiones. En ese proceso, se supone que nosotros como ahorristas ganamos algo porque nuestros ahorros nos pagan un interés por los depósitos que tenemos en el banco por hacer un préstamo al sector privado también cobra un determinado interés, y el sector privado o el sector productivo de la economía se hace de dinero líquido para poder hacer inversiones, comprar maquinarias o comprar tierra. Entonces, cuando nosotros vayamos haciendo este rastreo y hagamos esta equivalencia entre ahorro e inversión, piensen en esta idea bastante sencilla, ¿no? Que es que nuestros ahorros van a un banco, el banco agarra nuestros ahorros, se los presta a un industrial, y ese industrial va y hace una inversión. Entonces, cuando nosotros querramos conocer la cuenta vinculada al ahorro, lo que nos va a interesar, al ahorro y a la inversión, nos van a interesar estas dos cuentas, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte financiera y lo que tiene que ver con capital. La parte financiera tiene que ver con el dinero que utilizan y manejan los bancos para hacer determinadas inversiones, prestarlo y demás. Y la parte de capital tiene que ver con qué se hace con ese dinero que se pide a préstamo y en qué se traduce. Entonces, tenemos acá las tres identidades macroeconómicas más básicas, y tenemos una idea de dónde vamos a ir a buscar nosotros esa información para poder sacar este dato. Queremos saber, bueno, ¿cuál es el ingreso de la economía? Bueno, tengo que ir a mirar estas cuentas en particular, ver cuáles son los números, qué pasó ahí, y voy a tener un dato. ¿Cuál fue la producción total de la economía en un periodo determinado? Voy a ir a mirar las cuentas que les mencioné, vinculadas al consumo y vinculadas a la inversión. ¿Sí? Imagínenselo como algo mecánico, como una consulta que uno hace en la computadora y se trae un dato y va y busca otro dato, consolida los dos datos y tiene una variable, ¿no? Tiene una variable agregada para poder tener una determinada información. Bueno, acá están más o menos las definiciones. ¿Vamos? Más o menos. Sí. Ok. En este sentido, el sistema de cuentas nacionales, o la idea esta del sistema de cuentas nacionales, va a estar atado a esta idea de una riqueza nacional de apertura y una riqueza nacional de cierre, que es este planteo que está acá en este cuadro, que es una riqueza nacional de apertura, pasan un montón de cosas y tenemos una riqueza nacional de cierre. Todo esto son datos, números, tantos millones de crecimiento, tal porcentaje de crecimiento y demás. Lo que hace, o sea, el objetivo de las cuentas nacionales y el objetivo de los economistas que se dedican a todo esto es armar este cuadro, consolidar toda la información y poder juntarse con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete y con el presidente y decirle, mira, estos son los datos de la economía que yo tengo de este mes. ¿Sí? Esto es lo que se hace tanto en lo que sería el sistema estadístico argentino como en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía se consolida toda esta información y con esta información se toman decisiones, ¿sí? A partir de los datos que puede ir dando cada uno de estas cuentas, permite la toma de decisiones. El sistema de cuentas nacionales lo que hace es el sistema que agrega todo y te da una información consolidada. ¿Estamos? Sí.
Para pasarlo de alguna manera más sencilla, lo que tiene que ver con las cuentas asociadas a la producción de bienes y servicios nos van a dar información sobre el Producto Interno Bruto de la economía. Las cuentas vinculadas a la generación y distribución de ingresos nos van a dar una idea sobre la distribución funcional del ingreso. Las cuentas vinculadas al ingreso y al capital sobre las características del proceso de acumulación de un país determinado. ¿Sí? Ahí hay un punto que es más de discusión económica, que es cuando uno analiza el proceso de acumulación o desde dónde se hace la acumulación de un determinado país. Ustedes van a ver que hay economías donde la cuenta de capital es más importante y hay otras economías donde la cuenta financiera es más importante. ¿Sí? Eso tiene que ver con el nivel de desarrollo y de orientación económica de un país. ¿Qué quiere decir esto? Hay países, por ejemplo, que tienen muy fortalecido su desarrollo de capital, tienen muy industrializada su economía, tienen industrias pesadas, producen automóviles, producen tecnología, y a partir del fortalecimiento de su cuenta de capital aportan a la riqueza final, a la riqueza de cierre, en términos de producción industrial. ¿Sí? Y hay otras economías donde la parte más fuerte no es la parte de capital, sino es la parte financiera. ¿Sí? Son economías que están orientadas a las empresas de tipo financiero, de inversiones, y lo que tienen muy desarrollado son sus bancos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Belice. Claro. Lo que se llaman los paraísos fiscales, lo que se denominan paraísos fiscales, que son países donde vos podés no solo llevar tu dinero y que te paguen una muy buena tasa de interés, sino que también probablemente no tengas ningún tipo de control sobre los impuestos que pagás, el origen de los fondos y todo ese tipo de cosas. ¿No? Existen en el mundo varios países que son denominados paraísos financieros. ¿Sí? Los paraísos financieros son lugares donde la cuenta esta financiera es muy importante, es un país que probablemente no produzca nada, o tenga muy poca producción de bienes, de capital y demás, sino que fundamentalmente se dedique a la especulación y al negocio financiero. Claro, ahí tengo un ejemplo, Damián dice Suiza, por ejemplo, Suiza es un país que tiene muy fuerte y muy desarrollado su sector financiero, sin embargo Suiza también es un país que tiene desarrollo industrial. Y Evelyn ahí hace un comentario, por ejemplo, en relación a la fuga de capitales, exacto. Digo, los países que tienen fortalecido su sistema financiero y además de tenerlo fortalecido, otorgan determinada impunidad a sus inversores o les otorgan determinada información, o sea, les garantizan ciertos secretos sobre su información financiera, trabajan y aportan a esquemas de fugas de capitales. Y en el caso de Panamá, también es un país donde tiene fuertemente fortalecida su economía financiera. Un país más cercano, capaz, a eso es Uruguay. ¿Sí? Uruguay es un país que tiene muy fortalecido su sistema financiero. Hace poco, o hace un par de años, ¿se acuerdan que había un esquema donde había mucha gente que viajaba a Uruguay por el tema de los dólares? ¿No? Porque el sistema Uruguay te permitía a vos transferir inversiones o dinero que tuvieras en el exterior a una cuenta bancaria en Uruguay, vos cruzabas desde acá, desde Buenos Aires, con el buquebús, retirabas del sistema bancario uruguayo los dólares y los entrabas a Argentina. Y Uruguay no te preguntaba absolutamente nada. ¿Sí? Y te cobraba un impuesto muy bajo. Pero ahora mismo, ahora hay varios acá, como Susana Jiménez, y varias gente de la clase alta que ahora se quieren ir a Uruguay porque no quieren pagar este impuesto redistributivo que quieren hacer. Exacto. Sí, ahí hay dos escenarios, digo. Uno es que puede ser un país que no solo a vos te garantice una alta tasa de rentabilidad con tus inversiones, sino que también sea un país que no te investigue.
Marcos Galperín, que es el CEO